Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vengo a hablar de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un clásico dentro del género de las distopías, pero que, a mi parecer, muchos de los enunciados, de las descripciones que se hacen de la sociedad en este libro, tienen su reflejo en la sociedad actual. Es un libro muy cortito, escrito en los años 50, tiene alrededor de 160-170 páginas y en este vídeo lo que quería hacer es comentar por encima ciertos aspectos del libro que me han parecido interesantes y ver qué paralelismos o qué comparaciones podemos hacer entre la sociedad que se describe en este libro por parte de Ray Bradbury y lo que vemos en la sociedad moderna. Como muchos ya sabréis, Fahrenheit 451 nos plantea un escenario en el que los bomberos han dejado de apagar fuegos para ser los encargados de provocarlos, son los encargados de censurar o de perseguir a aquellas personas que se encuentran en posesión de los libros y cuando los encuentran, pues prenden fuego tanto a los libros como a la casa de la persona que los poseyera en ese momento, ¿no? Y en ese contexto, el protagonista del libro, Montag, es uno de esos bomberos que participan en ese tipo de actividades y llega un punto en el que Montag se pregunta, se hace reflexiones sobre por qué se ha llegado a este punto en la sociedad, que llevó a que los bomberos cambiaran de actividad y en lugar de tener una tarea de prevención y de ayuda, de asistencia, se convirtió en un cuerpo encargado de provocar y perseguir al disidente, ¿no? Por así decirlo. En ese contexto, para Montag será muy importante la figura de Clarice, una de sus vecinas, una joven que parece que se sale un poco del marco establecido por la sociedad y le servirá como de guía para ir despertando su curiosidad e ir haciéndose preguntas. Pero bueno, lo primero que tendríamos que decir es qué sociedad, qué escenario nos plantea este libro. En Fahrenheit 451 vamos a ver una sociedad decadente, una sociedad conformista, hedonista, que se ha preocupado únicamente por el entretenimiento y el placer. Es una sociedad en la que no hay lugar al pensamiento y a la reflexión. Es una sociedad acelerada, de consumo, de mucha estimulación, de estimulación constante, y en ese contexto no existe tiempo libre, no existe tiempo para la meditación, la reflexión, sino que todo el mundo se encarga de ocupar su tiempo con estímulos constantes. Vemos, por ejemplo, una desconexión de la gente con la naturaleza y con el mundo real. La gente ya no pasea por las ciudades, en todo caso, cogen su coche y van a toda velocidad por las ciudades, al destino al que tengan que ir, y no se fijan en el paisaje, en su entorno, ni en nada que les rodee. Además, vemos que es un mundo dominado por las pantallas, en la que, como decía, el mundo real ha pasado a un segundo plano. Lo que vemos es, por ejemplo, en el caso de la mujer de Montag, que tiene en el salón como instaladas en todas sus paredes murales que serían las televisiones de esa sociedad, y en la que continuamente pues, ve programas de televisión. Además que me ha recordado bastante a lo que vemos hoy en día, por ejemplo, con el mundo del streaming o aquí mismamente en YouTube, en la que hay un creador de contenido que
que genera ese entretenimiento, y luego hay personas que interactúan con el creador de contenido, dejan sus comentarios y demás. En esta sociedad de Bradbury, en esta sociedad que imaginó, y eso que está escrito en los años 50, ya anticipaba muchos de los comportamientos que vemos en nuestra sociedad. Además, ¿qué hace también la mujer de Montag? Incluso para dormir va siempre con sus auriculares que le generan pues, sonidos, música, para botargar, ¿no? Para que la mente no dejar espacio para que la mente pueda procesar la información y pueda generar pensamientos. Y esta sobreestimulación también le lleva a la población para poder dormir, tienen que recurrir en ocasiones pues, a somníferos calmantes que les ayuden pues, a calmarse en esos momentos tras toda la estimulación que han tenido durante todo el día. También es una sociedad vacía y sin propósito, y eso también se refleja un poco en la juventud, tal y como lo describe Bradbury. Es una juventud a la que ya no se le han inculcado ciertos valores o principios, y por lo tanto no tiene ningún tipo de responsabilidad o compromiso, y más que nada se dedica a la violencia. Desde muy pequeños los jóvenes, esa es su forma de diversión. Incluso también un aspecto importante es que los padres no se encargan de su educación, sino todo lo contrario. Lo que se ve es que se ha incentivado mucho el adoctrinamiento de los jóvenes. Es la escuela la que se encarga de formarles, y eso conlleva que los dirigentes determinen qué contenidos y qué principios son los que los jóvenes tienen que tener, o que se les tienen que inculcar para que se desarrollen como personas y como adultos. Una vez dicho esto, como he dicho, es una sociedad, la que plantea Bradbury, muy hedonista, muy dedicada al placer. Lo que hay que perseguir es la felicidad constante. No hay lugar para que pueda reflexionar. A todo el mundo se le inculcan o se le transmiten ciertos comportamientos que debe seguir, y no se permite a nadie que se salga de la norma. Es una sociedad muy uniformizada, muy conformista, y por lo tanto pues una sociedad vacía, sin personalidad ninguna. Y en este contexto, cuando Montag se plantea cómo se ha llegado a esta situación, al final de la primera parte del libro, el libro se compone de 3 partes, pero yo creo que la más interesante es la primera de todas ellas, las primeras 70, 80 páginas. En esa primera parte, Bradbury nos enuncia por un lado cómo se ha configurado la sociedad moderna, y en la parte final, Montag, como tiene esa crisis existencial, su jefe de la unidad de bomberos le visita y tiene una conversación para que Montag entienda cómo se ha llegado a esa situación, cómo ha evolucionado la sociedad hasta este punto, y tienen una conversación con muchos pasajes interesantes que os quería comentar, porque Bradbury en este libro lo que creo que deja claro es que no se trata tanto de que esta sociedad se llegara a este punto en la sociedad por una cuestión de que se prohibieran los libros, sino que la quema de libros no fue la causa de la degeneración de la sociedad, sino que fue la consecuencia. Es decir, el acto de quemar libros se ve más como un espectáculo ya, tampoco la gente le presta mucha atención. Sabe que los libros están prohibidos,
pero tampoco la gente se pregunta por qué, simplemente no se pueden tener y ya está, ¿no? Y al que se tiene constancia de que tiene un libro, como se sale de lo normal, pues hay patrullas ciudadanas, ¿no? Digámoslo así, o vecinos que denuncian a sus propios vecinos para que el gobierno, en este caso los bomberos, les persigan, ¿no? Cosa que también hemos visto en nuestros tiempos. Pero bueno, a lo que iba. En la conversación que mantiene Montag con su jefe, este le empieza a hacer un monólogo con diferentes situaciones o contextos que fueron provocando que la sociedad fuera degenerando hasta el estado actual, ¿no? Y yo os quería leer algunos fragmentos que me han parecido interesantes para que veáis cómo lo describe Montag, cómo lo describe el jefe de Montag y qué paralelismos podemos ver con nuestra sociedad actual. En relación con la literatura, hay un pasaje que es bastante gracioso porque creo que lo vamos a ver claramente con algunos ejemplos de nuestra sociedad. Como decía, ¿no? En relación a la literatura y en concreto a los clásicos, aquí en Fahrenheit se dice lo siguiente: los clásicos reducidos a una emisión radiofónica de 15 minutos, después vueltos a reducir para llenar una lectura de 2 minutos, por fin convertidos en 10 o 12 líneas en un diccionario. Claro está, exagero, los diccionarios únicamente servían para buscar referencias, pero eran muchos los que solo sabían de Hamlet. Estoy seguro de que conocerás el título Montag. Es probable que para usted solo constituya una especie de rumor, Miss Montag. Solo sabían, como digo, de Hamlet lo que había en una condensación de una página en un libro que afirmaba: ahora podrá leer por fin todos los clásicos, manténgase al mismo nivel que sus vecinos. ¿Te das cuenta? Salir de la guardería infantil para ir a la universidad y regresar a la guardería. Esta ha sido la formación intelectual durante los últimos 5 siglos o más. Como vemos, en nuestra sociedad no solo se denosta o se quiere hacer ver que los clásicos no tienen un papel importante. Muchos los ven como algo del pasado y que no tienen ninguna relevancia para nuestra sociedad actual. E incluso algunos lo utilizan más como una forma de impostura o de postureo, en la que lo que importa no es tanto el proceso de leer a los clásicos, sino el hecho de decir que los has leído, ¿no? Es muy importante ahora en la lectura, se ha convertido como en una forma de marcador de estatus social, ¿no? El hecho de leer tiene cierto atractivo social y por eso a la gente le interesa más decir que ha leído que realmente leer en sí el libro en cuestión. Y de ahí que, pues bueno, yo creo que también podemos ver esa deriva en las redes sociales, en BookTube, lo podemos ver aquí en YouTube y en otras redes sociales también, que el contenido se ha ido reduciendo cada vez más. Vemos que no hay un contenido en el que se reflexione sobre la lectura, sino que se tiende más a un contenido de entretenimiento en el que se dan vídeos muy rápidos de 30 segundos, un minuto, en el que se trata de reducir o de decir por qué tienes que leer cierto libro. Ya me dirás tú qué puedes decir en un vídeo de 30 minutos sobre un clásico de la literatura que prácticamente tiene enseñanzas y tiene reflexiones cada poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el aspecto cultural hemos visto un empobrecimiento, una reducción de los contenidos y es cierto que, bueno, también es lo que la gente ha querido que sean las redes sociales. Yo creo que el contenido de mucha duración, de reflexión, es un nicho muy pequeño. Si vemos quiénes son los grandes creadores de contenido dentro de Booktube, son los que hacen un contenido más superficial, más banal, y los que quieren un pelín más de la literatura, pues sí que es verdad que tienen su público, pero no es muy amplio. Lo que se viraliza
es este tipo de contenido más dinámico, que persigue más el entretenimiento, llamar tu atención, que propiamente llamar a la reflexión o a discutir ideas, ¿no? Y ahora, relacionado con esto que estoy comentando de reducir contenidos y el aspecto más educativo, reflexivo, también en este libro se hace especial hincapié en eso, en la degradación no solo de la cultura, sino del sistema educativo, de cómo el conocimiento se persigue o se ridiculiza. Aprender ciertas materias se ve como algo inútil, como algo no provechoso, y por lo tanto se van descartando dentro de lo que la sociedad considera que debe hacerse. Y aquí en este sentido, respecto por ejemplo a la universidad, en el libro se dice: los años de universidad se acortan, la disciplina se relaja, la filosofía, la historia y el lenguaje se abandonan, el idioma y su pronunciación son gradualmente descuidados. Por último, casi completamente ignorados. La vida es inmediata, el empleo cuenta, el placer lo domina todo después del trabajo. ¿Por qué aprender algo, excepto apretar botones, enchufar conmutadores, encajar tornillos y tuercas? Esto lo hemos podido ver en el sistema educativo actual. Hemos visto como en las últimas décadas se ha optado por un modelo universitario y educativo en el que lo que se trata es de formar a los estudiantes para que desempeñen un determinado oficio o puesto de trabajo. Vemos carreras de ingeniería, de derecho, de medicina, de enfermería, de magisterio, digamos, pero todas están enfocadas a darte los contenidos estrictamente necesarios para que puedas desempeñar un trabajo en concreto. Esto en el pasado no era así. La universidad era un templo del conocimiento, de la discusión de ideas, y ahora en lo que se ha convertido es en un lugar en el que el profesor va, regurgita sus conocimientos, el estudiante toma sus apuntes, hace sus deberes, hace sus exámenes, y si los pasa, pues obtiene su título y ya está listo para comerse el mundo laboral, ¿no? Hay poca opción, salvo raras excepciones, para debatir ideas, para cuestionar ideas, para confrontar diferentes formas de pensamiento, y por lo tanto la universidad ha cogido ese papel de formar a los trabajadores cualificados. No hay mucha diferencia entre lo que sería a lo mejor la formación profesional, que incluso yo creo que te prepara mejor para el desempeño en el puesto del trabajo. Esto en la universidad intentó reformarse para que fuera también una parte más práctica que teórica, pero en definitiva cualquiera de las dos opciones lo que hace es darte los conocimientos marcados y pautados por el sistema para que desempeñes tu trabajo en cuestión una vez salgas de la universidad, ¿no? La reflexión, el pensamiento crítico, pues brillan por su ausencia. Y si planteas algún tipo de debate, quizás se ha visto incluso de malas maneras, porque la autoridad del profesor o el ego del profesor se ve atacado y te ven a lo mejor como un reaccionario o un disidente, ¿no? A mí aquí no me vengas a molestar con tus tonterías, que tenemos un tiempo limitado y debéis aprender lo que me han dicho que tenéis que llevar aprendido para vuestro trabajo. También respecto al lenguaje, hemos visto también una degradación que incluso yo lo veo también en la forma de expresarnos, de comunicarnos, porque el sistema educativo tampoco ha hecho hincapié en que sepamos hablar de forma correcta en público, por ejemplo. No se incentiva que la gente exprese sus ideas, sepa tener un discurso organizado, y esto yo lo he notado en mí mismo en toda mi etapa educativa, y por eso también esta forma de crear contenido, de crear vídeos en YouTube en los que tienes que exponerte y hablar en público durante un tiempo determinado, creo que son de utilidad para
intentar corregir esos aspectos del sistema educativo que no se priorizan o que no se valoran tanto, y que en definitiva hablar en público es algo que hacemos todos en nuestro día a día, y si no sabemos comunicar nuestras ideas, pues no vamos a saber desempeñarnos como seres humanos funcionales en nuestra sociedad, y luego así nos pasa, ¿no? Que vemos un aborregamiento general de la sociedad. E incluso, pues, lo que vemos es también un descuido a la hora de escribir, en la falta de comprensión lectora. Todo esto forma parte del mismo problema. No se ha puesto el foco en crear ciudadanos críticos con capacidad de pensar y de razonar, sino en convertirse en autómatas que repitan ciertos discursos que te introducen en el ámbito educativo correspondiente. Por ejemplo, he visto estos días noticias de que profesores u opositores a profesores se quejaban de que les quitaran puntos por errores de ortografía en sus exámenes de oposición. Bueno, ¿dónde íbamos a llegar, ¿no? ¿Dónde íbamos a llegar a parar? Que los profesores se les exija que hablen correctamente y que escriban de una forma adecuada. Estamos ya pidiendo demasiado, ¿no? Estamos pidiendo que los profesores tengan un mínimo de rigor y de precisión en, en su forma de escribir y de hablar. Esto es lo que digo, que estos aspectos que se reflejan ya en Fahrenheit hace ya casi 80 años, pues los podemos ver, y podemos ver la lucidez que tenía Bradbury a la hora de describir esta deriva de la sociedad, y que vemos representada en muchos aspectos de nuestro día a día. También, respecto a cómo se llegó a esta situación, Montag le plantea esta cuestión a su jefe. Dice, bueno, pero dado que la sociedad o el sistema educativo, con la connivencia del gobierno y de los dirigentes, ha hecho que la sociedad sea así, ¿hay alguna forma de escapar? ¿Hay alguna forma de cambiar la sociedad? Y su jefe le dice, bueno, la única forma es entender que los seres humanos dependemos mucho de nuestra herencia, de nuestra genética, de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro contexto. Y en ese sentido, las personas que pueden tener un contexto favorable en la que puedan ver esa curiosidad incentivada, como aquí en este libro es el ejemplo de Clarice y su familia, que se reúnen para hablar, para discutir ideas en su casa, esa es la única manera de salir de un sistema de un sistema conformista que te marca lo que tienes que pensar. Dice, pero ¿cómo el gobierno puede evitar que esto suceda? Pues bien, quitándole tiempo sí, quitándole tiempo y poder a la familia, denostando el papel de la familia. Hemos visto muchos políticos de nuestro tiempo intentar destruir el concepto de la familia. Hemos visto incluso discursos que dicen que los niños no son de los padres, sino que son del Estado. Bien. En fin, yo creo que algunos podrán identificar qué tipo de ideología lanza este tipo de discursos en las que la educación está absolutamente en manos del gobierno, que quiere marcar todo lo que los niños aprenden, por si acaso salen con ideas distintas del discurso oficial. Y aquí Bradbury lo que dice es que el papel importante o las medidas que toma el gobierno para que las familias no puedan influir mucho en la educación de los hijos es reducir la edad a la que los niños van al colegio. Es decir, desde muy temprana edad se escolariza a los niños. Esto lo vemos, por ejemplo, en España, que ya a los 3, 4, 5 años todos los niños están en el colegio, y a partir de ahí, como pasan tanto tiempo en las aulas, si tú controlas los contenidos que
que los profesores van a impartir, pues ya tienes una medida de adoctrinar a la población, vas metiéndole las ideas para que todos sean uniformes e iguales y ya está, listo, ya tienes una sociedad completamente carente de pensamiento propio y de carácter reflexivo, ¿no? Sobre esto también, sobre este punto, en Fahrenheit lo que se dice también es que esta deriva o degeneración cultural, por qué la gente dejó de leer libros, por qué la gente dejó de informarse, de educarse, tiene mucho que ver con algo que señala y que tiene que ver con el miedo a ofender a las minorías. Y esto lo hemos visto también en nuestra sociedad, en la que se instauró una cultura de la cancelación, en la que cualquiera podía ofenderse por cualquier motivo y por tanto se van limitando los contenidos por miedo a que cualquier frase o declaración puede tomarse como ofensiva por cualquier tipo de colectivo dentro de la sociedad. Y aquí Bradbury dice lo siguiente: ahora consideremos las minorías en nuestra civilización. Cuanto mayor es la población, más minorías hay. No hay que meterse con los aficionados a los perros, a los gatos, con los médicos, abogados, comerciantes, cocineros, mormones, bautistas, unitarios, chinos de segunda generación, suecos, italianos, alemanes, tejanos, irlandeses, gente de Oregón o de México. Cuanto mayor es el mercado, Montag, menos hay que hacer frente a la controversia. Recuerda esto: todas las minorías menores con sus ombligos que hay que mantener limpios. Los autores, llenos de malignos pensamientos, aporrean las máquinas de escribir. Eso hicieron. Las revistas se convirtieron en una masa insulsa y amorfa. Los libros, según dijeron los críticos snobs, eran como agua sucia. No es extraño que los libros dejaran de venderse, decían los críticos, pero el público, que sabía lo que quería, permitió la supervivencia de los libros de historietas y de las revistas eróticas tridimensionales. Claro está. Ahí tienes Montag. No era una imposición del gobierno, no hubo ningún dictado, ni declaración, ni censura, no. La tecnología, la explotación de las masas y la presión de las minorías produjo el fenómeno. A Dios gracias. En la actualidad, gracias a todo ello, uno puede ser feliz continuamente. Se le permite leer historietas ilustradas o periódicos profesionales. Esto, como digo, lo hemos visto, o sea, no es algo que me esté inventando. Hemos visto como libros del pasado clásicos se censuraban porque incluían vocabulario o palabras que podían ofender a determinados colectivos. Por ejemplo, estoy pensando en ciertos libros que se decía que incluían palabras que podían resultar ofensivas para los negros. O estoy pensando en los cuentos de Dahl, en los que se incluía un lenguaje muy explícito, muy provocador, y por ejemplo, si se metían con los gordos, se decía que esas palabras debían modificarse por si acaso, dado el contexto social actual y demás, pues puedan resultar ofensivas porque ahora los cuerpos, había una lucha contra los cuerpos normativos y tal, y bla, 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 ¿no? En fin, tontería de querer reescribir la historia, de controlar el lenguaje, de controlar qué libros se publican y cuáles no, e incluso hemos visto cómo editoriales llevaban a cabo una labor de editar los manuscritos que les presentaban los autores para, bueno, suprimir ciertos pasajes que podían resultar ofensivos para ciertas personas. E incluso eso se ha llevado aún más allá y hemos visto cómo libros se convierten en una copia de la copia. Todos los libros deben seguir ciertos patrones y estereotipos que deben cumplirse en todos los libros que se publican para cumplir con esa cuota de contentar a todas las personas que lean el libro. Estoy pensando, por ejemplo, en la fantasía, en esto que se llama el romantasy, que está enfocado a un público más femenino, pero en el que se ha llevado a cabo una labor de que se deben respetar ciertos cánones o ciertos patrones para que al público le interese. Por lo tanto, tenemos libros muy parecidos. Yo no leo ese tipo de género, pero por lo que veo es libros muy, muy marcados, muy pautados, en los que incluso la gente decía que leía en diagonal porque los aspectos descriptivos no le interesaban y se iba más a los diálogos y a los pasajes más picantes.
qué era lo que realmente les interesaba. De ahí que veamos que hay gente que dice en redes sociales que lee 90, 100 libros al año o incluso más. ¿Por qué? Porque leen libros muy superficiales, con un lenguaje muy sencillo y al final pues se van saltando frases, palabras, páginas y demás, y así pues bueno, es muy fácil leer, ¿no? Y aumentar tu cuota de libros leídos a lo largo del año. Y esto, si vamos más allá del mundo de la cultura, lo hemos visto incluso en Hollywood, en las películas, que para ser, por ejemplo, nominado a los Oscars, debes cumplir con ciertas cuotas de inclusión, el guión debe incluir también cierto contenido que afecta a minorías, y por eso es tan difícil ver una película ahora de gran calidad, porque se han cargado la trama, se han cargado la historia de muchas películas simplemente por cumplir con cuotas de inclusión, ¿no? Y así vemos pues también que las películas ya saben más o menos lo que te van a contar en todas ellas, y hay situaciones que son realmente cómicas por este tema de la inclusión forzada. Pero bueno, a lo que iba, que Bradbury ya anticipaba mucho de estos escenarios en este libro. Y aquí dice: has de comprender que nuestra civilización es tan vasta que no podemos permitir que nuestras minorías se alteren o exciten. Pregúntate a ti mismo qué queremos en esta nación, por encima de todo. La gente quiere ser feliz, ¿no es así? ¿No lo has estado oyendo toda tu vida? Quiero ser feliz, dice la gente. Bueno, ¿no lo son? ¿No les mantenemos en acción? ¿No les proporcionamos diversiones? Eso es para lo único que vivimos, ¿no? Para el placer y las emociones. Y tendrás que admitir que nuestra civilización se lo facilita en abundancia. Poco que añadir, nada más, ¿no? Yo creo que se entiende bastante el motivo y el sentido de la decadencia social que nos plantea aquí Bradbury en este libro, ¿no? Se enfocó mucho que todo girara en torno a la felicidad, con miedo a ofender a cualquier otro, con miedo a pensar. Por eso esa sobreestimulación de los sentidos, que no haya tiempo libre, que todo esté ocupado por las pantallas, por los sonidos, no hay tiempo para el silencio, que esa es otra de las cosas de nuestra sociedad. Las personas que aspiran a tener un pelín de silencio en sus vidas ven que esto es imposible. Lo vemos, por ejemplo, si vas en el metro o en cualquier entorno público, hay un ruido constante. La contaminación acústica es muy relevante en nuestros días, y la gente a esto le da un poco igual, ¿no? Tienes que incluso ir tú con tus cascos para evitar que te moleste el ruido de otras personas, ¿no? Pero bueno, en fin, incluso en las bibliotecas también esto lo vemos, ¿no? Incluso las personas que piden silencio durante su tiempo de estudio en las bibliotecas, parece que eso choca a la gente que va a la biblioteca, ¿no? No puedo hablar en la biblioteca, no, obviamente. La biblioteca es un lugar para estudio y silencio absoluto, ¿no? Eso que antes parecía algo normal, ahora parece que si reclamas el silencio es una postura también reaccionaria. Y también, por último, que me gusta también porque lo quiero enfocar con el tema de las redes sociales y el mundo idílico que nos reflejan. Aquí en Fahrenheit se dice lo siguiente: más deportes para todos, espíritu de grupo, diversión y no hay necesidad de pensar, Organiza y superorganiza superdeporte, más chistes en los libros, más ilustraciones. La mente absorbe menos y menos, impaciencia, autopistas llenas de multitudes que van a algún sitio, a ningún sitio. El refugio de la gasolina. Las ciudades se convierten en moteles, la gente siente impulsos nómadas y va de un sitio para otro siguiendo las mareas, viviendo una noche en la habitación donde otro ha dormido durante el día y el de más allá la noche anterior. Y con eso termino ya, pero esto me hace pensar, este pasaje, a toda la cultura que vemos en redes sociales, de idealizar una vida de lujo y de constantes viajes en las que todo parece felicidad, todo el mundo está de viaje a lugares exóticos, todo el mundo refleja una vida idealizada y feliz, continuamente en restaurantes, de viaje, haciendo deporte,
en fin, no es lo que se llama el postureo, ¿no? Digamos, de las redes sociales. Nadie va a mostrar la cara real del día a día, que es cierto que tiene momentos de felicidad, pero durante la mayoría de tu día no tienes por qué sentir una felicidad extrema, porque la vida no es eso, la vida tiene altibajos, hay momentos peores y mejores, y negar esto, negar la realidad, creo que es lo que ha llevado a las cotas de depresión y de insatisfacción que estamos viendo en nuestra sociedad actual. Hemos creado una sociedad con tan altas expectativas, con una vida tan idealizada, que parece que si no llegas a esos niveles que vemos en las redes sociales, pues estás haciendo algo mal con tu vida, ¿no? Entonces, como la gente se compara con la vida idealizada que ve en las redes sociales, pues parece que tu vida es una mierda y que algo estás haciendo mal, cuando en realidad la vida de todos es más o menos parecida, excepto ciertas personas que tienen, pues bueno, vidas privilegiadas y pueden llevar un tren de vida muy, muy elevado sin muchas preocupaciones, pero que aún así también todos los seres humanos compartimos ciertas preocupaciones y nos afectan todos independientemente de nuestro nivel de ingresos. Y por eso los clásicos son tan importantes, porque reflejan problemas que todo el mundo puede ver e identificar en su día a día. Por eso los clásicos son atemporales y por eso todos deberíamos leerlos. Y por último, quiero terminar diciendo que aquí Bradbury no hace una defensa a ultranza del libro, sino que el libro lo ve como un medio, como una forma de que contiene ideas que te hacen pensar y reflexionar. Pero el medio puede ser muy distinto. Puedes encontrar estas ideas en la radio, en la televisión, pero depende de que las personas hagan contenido en un formato que también permita esa posibilidad de reflexionar y de hacer ideas o de transmitir ideas sin este tipo de cortapisas o de censuras, que muchas veces no tiene por qué ser una censura explícita, no tiene que estar prohibido de forma explícita, sino que la sociedad al final te va encauzando y te va haciendo que te autocensures y que no digas ciertas cosas porque están vistas más socialmente, y es muy difícil muchas veces superar esa presión social y tener ideas propias por el miedo a que te rechacen socialmente tu entorno, tu sociedad, y que te tachen o te marquen como un paria. Que al final es lo que trata también este libro de escenificar. Hay un pasaje también que señala ese rechazo al conocimiento, ese rechazo a la inteligencia. Todos hemos sido testigos en el colegio de que a la persona que destaca, al niño que es un pelín más inteligente, normalmente se le suele tachar de empollón, se le suele hacer bullying y demás, ¿no? Bueno, también en el colegio a cualquiera que presente cualquier tipo de diferencia o de gusto particular, pues se le ataca por ciertas personas, se le machaca y la masa le intenta de hundir en la miseria. Por eso digo, recomiendo mucho esta lectura. En mi caso ha sido una relectura. Yo esta edición sí que no la recomiendo porque creo que tiene muchas erratas y muchas faltas de ortografía, e incluso creo que la traducción no es del todo correcta en algunos momentos, pero sí que recomiendo su lectura porque es un libro en el que la ficción de los años 50 ha pasado a ser una realidad en el siglo XXI. Así que nada más, con esto me despido. Espero que os haya gustado, gracias por vuestro tiempo, y cualquiera que haya leído el libro y se ha visto que me he dejado alguna reflexión, que sé que aunque este vídeo sea muy largo, en poco tiempo no se puede hacer maravillas, al final siempre te dejas fuera cosas. Así que nada, con esto me despido y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, adiós, un saludo, adiós, 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 adiós.